Buenos días, buenas tardes con todos. Mi nombre es John Trujillo, estudiante de la carrera de Ingeniería en Electrónica, Automatización y Control. El día de hoy hablaremos sobre el tema de la industria 4.0, un resumen comparativo de lo que sería este nuevo auge en la industria, esta nueva revolución en la industria. Listo, empecemos. De igual forma, vamos primero a ver los que sean objetivos, un poco de la historia de lo que serían las otras revoluciones que hubo hasta el momento, un poco de lo que sería, y finalizando con un poco de lo que sería ya los conceptos de lo que definen a la industria 4.0, a los diferentes conjuntos de funciones y servicios que proporciona en sí. Entonces empecemos. Lo que sería primero los objetivos. Se prevé primero comprender lo que sería el significado de la industria 4.0, qué implica esto del número 4.0 y cuál es su aplicación en lo que serían los sistemas de producción. De igual forma pasamos a lo que es entender los beneficios y servicios involucrados con la misma, las diferentes características, los diferentes sistemas de lo que sería conectividad, manejo de datos, análisis de los mismos, integración de comunicaciones, entre otras cosas. Muy bien, pasemos a lo que es entonces lo que es historia. Muy bien, al ser término de 4.0 se plantea entonces como que cada número representa una revolución, iniciando entonces de lo que sería la industria 1.0, la cual fue considerada la primera revolución industrial. Obviamente, la misma que se caracterizó por mecanización y primeras máquinas de vapor. La máquina de vapor juega un papel importante. La revolución industrial inicia en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Unido, con lo que sería esto mismo de la aparición de la máquina de vapor, lo cual supuso una transformación económica, social y tecnológica brutal en lo que pasaba actualmente en el mundo, en lo que pasaba en el momento alrededor del mundo. La incorporación de las máquinas a los procesos productivos permitió producir más y más rápido, multiplicando la renta per cápita y lo que sería el Producto Interno Bruto de las naciones. Iniciando entonces por Reino Unido, se repartió alrededor del mundo, ganando mucho auge en lo que sería debido a sus resultados. Pasamos entonces a lo que sería la industria 2.0, la misma que se enfoca en lo que es la producción en cadena. Las nuevas fuentes de energía como el gas, el petróleo y principalmente la electricidad dieron lugar a lo que se denominó esta segunda revolución industrial. Todo esto pasa a mediados del siglo XIX. Entonces es la época de nuevos materiales, nuevos sistemas de transporte y sobre todo nuevos sistemas de comunicación, pues en este caso se habla ya de lo que serían los teléfonos y la comunicación por radio. Estos avances provocaron un profundo cambio en la economía, cada vez más internacionalizada y globalizada. Aquí hablamos de lo que sería el término de globalización y por qué tuvo tan auge y por qué se considera entonces una revolución. Pasamos entonces a lo que ya estamos nosotros mucho más cercano y es lo que vivimos actualmente, que sería la industria 3.0, en donde tenemos lo que se enfoca en lo que serían sistemas electrónicos y tecnologías de la información. Este es un concepto acuñado en lo que sería 2016, centrado en los cambios derivados del uso de energías renovables, la automatización de procesos y sobre todo el uso de Internet. Entonces, ese es donde nos encontramos actualmente. Entonces pasaremos a lo que sería ya la industria 4.0. Todo lo que conocemos hasta ahora sería esta franja, en donde vemos los diferentes procesos de producción, vemos a los operarios tener mucho más que ver en el proceso de colocación de piezas, clasificación de materiales, selección de materiales defectuosos, entre otros, y sobre todo lo que sería de un poco de análisis de pocos datos de lo que serían variables de procesos en general, pero esto todavía no está automatizado o estandarizado para poder ser analizado en gran escala. Por eso viene ahora lo que sería la gran revolución, la industria 4.0 y lo que se va a venir en años próximos. Esta se plantea como la informatización y digitalización de todos los procesos. Aquí el Internet de las cosas juega un papel brutal, pero ya hablaremos de eso más adelante. Entonces aquí tenemos lo que serían los conceptos de lo que es la revolución, la industria 4.0. Listo. La industria 4.0, también conocida como industria conectada 4.0, industria inteligente, cyberindustria del futuro, industria industrial, internet industrial de las cosas, entre otros muchos nombres que se les da.
Entonces aquí se prevé lo que sería que se trata de la aplicación de las tecnologías de la información a los procesos de producción. Vemos que la comunicación, el Internet de las cosas y la conectividad entre distintos dispositivos y personas se ve claramente importante y aplicada en todo lo que sería el proceso de fabricación o producción de un producto. Vemos entonces que tenemos lo que sería robótica, las máquinas las máquinas conectadas de lo que sería las máquinas generando variables siendo monitoreadas por un supervisor en un sistema SCADA, e incluso el mismo producto siendo conectado a través del internet y generando variables para poder generar un sistema mucho más eficiente. Las nuevas fábricas permitirán una configuración más flexible, mucho más eficiente y eficaz. La respuestas rápidas y eficientes a las demandas más individuales del mercado, y sobre todo esto sin subir los costos, puesto que lo único que se aplica son estrategias de análisis de datos y procesos para poder maximizar la productividad y la eficiencia. Vemos un poco de las características de lo que trae la nueva revolución industrial, y viene a ser lo que serían las fábricas digitales del futuro o la fábrica inteligente, o también llamadas como Smart Fábrica. Ya, las fábricas tendrán a manejar y almacenar gran cantidad de información derivada de sus procesos, tal como lo vemos en la imagen a la derecha. Vemos que es un concepto que se centra en cómo deben funcionar y comunicarse las máquinas entre sí mediante el uso de la tecnología. Entonces vemos que la fábrica inteligente empieza y acaba dentro de la fábrica. Con la industria 4.0 o el Internet de las cosas, toda la cadena de valor del proceso se refiere a toda la cadena de valor del proceso productivo. Entonces vemos que se aplica a todo lo que sería el proceso de fabricación del producto. Vemos que cada parte, cada estación genera sus propias variables y datos, los mismos que son enviadas a ser analizadas para poder generar estrategias de optimización y generación de eficiencia en el proceso productivo. Vemos entonces que aquí esta palabra se recarga como importante, puesto que se obtiene una eficiencia de fabricación y flexibilidad en la misma. Ya, este es un marco mucho más grande que engloba las principales características de lo que viene a ser la industria 4.0, y de las cuales algunas de ellas nos vamos nosotros a centrar para poder analizar más a detalle. Entonces vemos que este es un gráfico resumen de lo que sería la industria o las fábricas del futuro. Vemos entonces cómo sería la cadena de producción y la cadena de fabricación y los diferentes factores que involucran la industria. Empezamos por lo que sería el Internet de las cosas, vamos a pasar a lo que sería a continuación a pasar a lo que sería el análisis de Big Data, la computación en la nube, algo bastante importante, puesto que se simplifican el uso de servidores y diferentes sistemas de computación y análisis para poder ser realizados por otras empresas o otras empresas directamente conectadas a la nube. Significa que nosotros ahorramos de infraestructura y maximizamos entonces la eficiencia solo en el análisis de los datos. Vemos otro punto, que la ciberseguridad se vuelve bastante importante en este tema de manejo de datos, puesto que vemos que desde el operario hasta las máquinas, todas ellas generan datos, que los mismos que son analizados de manera específica por la empresa, la misma que puede en manos equivocadas puede ser de bastante contraproducente, puesto que un acceso a la red posee toda la información de la misma. Por eso la ciberseguridad es bastante importante. De igual forma vamos a observar después lo que sería la integración horizontal y vertical. Vamos a ver que el uso de la robótica se vuelve bastante importante en lo que sería generar funciones repetitivas que actualmente las hace un operario, pues por cuestión de falta de inversión en este tema. De igual forma vamos a hablar de lo que sería la realidad aumentada, un poco de este concepto y cómo esto aplicado a la industria puede generar mucha más eficiencia en supervisión y monitorización de las variables. Debemos de ver lo que sería manufactura adaptativa, procesos de simulación y generación de escenarios probabilísticos, entre otros. Entonces vemos que esta misma cadena va a ser especificada en los puntos más importantes. Ya, entonces empecemos por lo primero, que sería la realidad aumentada. La misma se plantea como un escenario en donde vamos a nosotros a poder mezclar nuestra realidad
con hologramas o con funciones de localización espacial para diferentes generación de variables de resultados y visualización y monitorización de las mismas. En este caso se plantea una imagen con una ciudad, pero en la industria ya se observaría diferentes procesos o estaciones de producción, generando y nosotros visualizando a la vez diferentes variables que están ocurriendo en ese mismo instante, permitiendo una supervisión y monitorización mucho más efectiva y en tiempo real de las diferentes variables del proceso. Vemos de igual forma que sobre todo en esta gráfica se habla mucho de lo que sería la realidad mixta. Ya, pasamos entonces a lo que sería el análisis de Big Data o gran cantidad de datos, en donde vemos que los diferentes procesos, robots, operarios, máquinas en sí, incluso productos, generan diferentes datos y variables que deben ser analizadas en su respectiva cadena de producción. Por ende, observamos que Big Data significa generación de grandes resultados de grandes cantidades de datos y a su vez el análisis de los mismos, planteándose estrategias de eficiencia y productividad para saber si existe una falla a largo tiempo y es difícil de detectar. Con un poco de análisis de datos y algoritmos de inteligencia mucho más complejos, se podría analizar y detectar errores en el proceso y generar estrategias para maximizar resultados, y de igual forma todo esto con el mínimo de costes, puesto que se requiere simplemente aplicar software y análisis de software aplicado al análisis de datos. Ya, viene aquí entonces otra cosa muy importante de la que se habló antes, que sería el Internet de las Cosas, en donde cada parte del proceso, en lo que sería maquinaria, operario, tabletas para conexión y visualización de variables, computadoras de escritorio, celulares, etcétera, entre otros, incluso medios de transporte, luces y sistemas de visualización y demás, está conectado a la red, lo que permite acceder a sus variables y todo conocerlo en tiempo real, permitiendo entonces que una industria pueda optimizar sus datos, optimizar sus variables de una manera mucho más confiable y mucho más rápida, permitiendo entonces una maximización de resultados. Este es el tema más importante de lo que sería y descriptivo de lo que sería la industria 4.0. Listo. Pasamos entonces a lo que sería una integración, algo bastante importante, que sería la integración vertical y horizontal, en donde vemos nosotros ahorita lo que presentamos lo que sería la pirámide de automatización. La misma viene desde lo que sería el nivel 1 de sensores actuadores, pasamos al nivel de control de PLCs, sistema de supervisión SCADA, el nivel de MES o de supervisión de la manufactura y el último nivel de gestión o ERP. Entonces vemos que la comunicación se realiza entre niveles, en donde se puede comunicar tanto sensores, actuadores y hardware entre ellos y entre estaciones, pasando entonces a lo que sería grupos funcionales como ya en la etapa de control, en la etapa de supervisión, en cada una de las etapas del mes o de gestión. De igual forma, esto sería una integración considerada horizontal, detallada y estandarizada en los procesos de producción, sobre todo en procesos de producción mes. Pasamos entonces a lo que sería una integración vertical, en donde observamos que tenemos la información cuando la queremos y en el tiempo que queremos de diferentes niveles solicitado por otro nivel. Entonces vemos es que necesitamos información ERP del sistema MES, vemos que la comunicación se realiza de manera vertical, de manera ascendente y descendente en esta pirámide. Entonces vemos que aquí las comunicaciones industriales juegan un papel bastante importante en todo lo que sería monitorización, supervisión y incluso solo acceso a los datos de las mismas. Ya, este ha sido un breve resumen de lo que sería la industria 4.0, algunas de las ventajas y características de la misma. Vemos que a su vez con el avance de la tecnología cada vez va siendo más cercano el término de la revolución, cada vez está siendo más cercana a la revolución 4.0. A su vez está siendo implantada ya en varias industrias, en lo que sería México, España, Estados Unidos y demás, en donde vemos sobre todo el uso principal de lo que sería sistemas de robótica, sistemas de Internet de las Cosas, el uso de sensores y actuadores que posean estos sistemas que garanticen eficiencia, sistemas de administración ERP, análisis de variables y datos de lo que sería en las variables de procesos, sistemas individuales
de acceso acceso a internet, entre otros, sobre todo lo que sería eficiencia energética incluso. Vemos entonces que esto está garantizado en un proceso de eficiencia y productividad, tal y como se explicó en este video. Espero les haya gustado y de igual forma empiecen a conozcan mucho más en varios sitios de internet y sobre todo videos de varias empresas que ya están promocionando el uso de lo que sería la industria 4.0. La información de este tutorial ha sido sacada de varias páginas de internet que hablan igual de resumen de las industrias 4.0. En este caso hablamos de lo que sería la fundación CETIC, CETIC y sobre todo lo que sería la fundación NSolver, la empresa NSolver, que ha generado un resumen de las industrias 4.0 y las fábricas del futuro. Muchas gracias.